Askirukipan, takenitaki, Askirukipan, buenos días. Askuruhipan. Askirukipan, muy bien, empezamos. Enciendan sus micrófonos, Takeni, todos, Takeni, Astroquipa ñakichiri. micrófonos, enciendan. Ya, todos cantamos. Perdón, este no estamos. Aquí estamos. Ya, Takeni, Maya, Paya, Kimsa. Jupa, Ole, Upakulila Lila hapuliwa, hapua. upatishika kapuliwa, Hani, kari Kamampi, kamambi. Unataha. Unataka. Upakolila Upakulila Lila hapuliwa, hapua. upachimanga kapuliwa, kanipuni Kamampi kamambi munataha. Unataha Munataka. Kita puliu Yakita Unataha puliu. Yakasta Unasi yake umunasi, Chawai Sara yesu Wehewa sawe Natitun Hakaru Sara kanipuni ulkaniti Unataha munataha. Yakita puliu Itapuni uyakasta, Unataha atendeke Unasitu umunasitu, Chawai Sara sawe sawe Wehewa Natitun sawe Hakaru Sara kanipuni Kamampi ulkaniti Unataha Munataka. Waliki, alguien que quiera cantar solito. Kitty, a ver, Kitty, Muni. Hola. A ver, Culiaca Janet, Tam. Ah, ah, me están escuchando, es que mi audio está un poco mal. Está perfecto, se escucha bien. Está bien. Eh, a ver, Hopa kininta no puniwa, hopa mahapaniwa, hanipini uti haniti, kukamampi munataha, kita puni unya kita hanya kimuna situ hiki haniwai ha sarawai ha tadi nagaru sarhinu anipuni hukaniti hukamapi munataha. Tienes que practicar con video más, ¿ya? Les he pasado el Sí, enlace en el grupo, ¿no ven? Entonces, entren a ese sitio, ahí está la letra y el video, practiquen con ritmo, ¿ya? ¿Alguien sí. más que quiera cantar? Ya, ¿no? A ver, Yakichiri naya Patricia, monastua. a ver, Ullaranim o Hayintam. Ya, ya. Ay. Kupa kolila hapuningwa, kupa chuimanjan kapuningwa, hanipuni ud kaniti, ukamampi munataha. Kupa kolila hapuningwa, kupa chuimanjan kapuningwa, hanipuni ud kaniti, ukamampi munataha. Yakitapuni un hasta, hashanyaki un situ, hishawai sara waihewa, tati un hakaru sarje, hanipuni utkaniti, ukamampi munataha. Waliki, muy bien. Waliki. Naya yatichiri. A ver, Kuyaka, Elizabeth, Ullarani, Hayintanim. Lupaq qulila hapuniwa. Lupaq chuymahan kapuniwa. Hanipuni utkaniti. Uhamanpi munataha. Hupaq quliqa kapuniwa. Lupaq chuymahan kapuniwa. Hanipuni utkaniti.
ukhamanpi munataqa. Llakitapuni uywashta, hachak ñaki munasitu, hichaway saraway qhiwa, tatinunqa karup hasarqi, hanipuni utkaniti, ukhamanpi munataqa. Llakitapuni uywashta, hachañaki munasitu, hichaway saraway qhiwa, tatinunqan karuq sarqi, hanipuni utkaniti, ukhamanpi munataqa. Ya, Waliki, muy bien. Aquí no es lupa, ¿ya? Es jupa. Jupa también. Jupa es él o ella, el pronombre personal, ¿ya? Si dicen lupa ya no se entiende, ¿ya? Ya, hasta ahí. Van a practicar, esto les permite mejorar su pronunciación. Si no practican, si no hacen lo que se les dice, no van a mejorar, ¿ya? Entonces la idea es que aprendan, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, las pronunciaciones aquí, ustedes pueden ver, por ejemplo, las aspiradas, ¿no ven? Por ejemplo, aquí hay, ¿no? Hicha, ¿no? Hichawai, ¿no? Todos ahora pronuncian bien, por ejemplo, esto, ¿no? Hichawai. Aquí hay un X, pero es alófono, ¿no ve? Sarawai G, ¿no ve? Sar G, ¿no ve? Entonces, todo lo que estamos viendo está aquí, ¿ya? Por ejemplo, Jupa, él o ella, ¿no? Kolila es como querido, querida, más o menos, ¿no? Ja, mi, puni siempre, puninwa, ¿no? Él o ella era mi querido, mi querida siempre era, ¿no? Jupaj chuyma hangap chuyma es corazón, ¿no? No anatómicamente hablando. Chuymaja, mi Mm, corazón. Él o ella estaba siempre en mi corazón, dice. Hani es no. Puni, no siempre. Utjaniti, no hay, no va a haber, ¿no? Entonces no va a haber siempre, ¿sí? Ukamampi Monataj, así es pues querer, ¿no? Entonces es una canción de amor, bien bonito, por cierto, ¿ya? Entonces practiquen, ¿ya? Ahora avanzaremos. La última clase hemos visto lo que son los vocales alófonos, hemos practicado. ¿Qué más hemos hecho? Diéresis. Ok, la diéresis, muy bien. Hemos dado reglas de diéresis. Hay uno que no lo hemos hecho todavía. Se llama números, números ordinales, ¿ya? Vamos Mm. a ver en su momento, vamos a desarrollar lo que son los números ordinales, ¿ya? Pero sin embargo me voy a adelantar. Todos los números ordinales utilizan lo que es la diéresis, ¿ya? Diéresis. Todos los números ordinales. Por ejemplo, ¿cómo se hace número ordinal? Maya, esto es uno, ¿ya? Esto es uno. Número natural, ¿no ve? O número cardinal, ¿no ve? Entonces, número ordinal sería primero, ¿no ve? Primero, esto sería número ordinal. En Aymara, ¿cómo se escribe esto? ¿No? Maya, ¿no? Maya. Y simplemente a la vocal o la vocal se quita, ¿ya? Se quita edición de la última vocal y se aumenta la terminación iri, ¿ya? Iri. Entonces ahora ya no es maya, sino ahora es mayiri. Esto ya significa primero, primero, ¿no? ¿Qué sería esto? ¿Sí? Entonces todos los números ordinales tienen terminación iri. Esto está con, la primera vocal está con diéresis. Mairi, pairi, kimsiri, pusiri, pesquiri, sohtiri, pacalcori, kimsacalcori, yatunkiri, ¿no? Todos los números ordinales llevan la diéresis. Esa regla más completen para el uso de la diéresis. ¿Está claro? Hanat hanich, kun hamaki saber, arsone Hisa, ¿Está claro? Hisael, Tichiri. Ya, esto cuando Isa estemos ya viendo llegué. los números, vamos a ver con todos los números. Sí, adelante. ¿Era pregunta?
No. No, no. Muy bien. Hasta aquí hemos repasado lo que son los fonemas o lo que llamamos el cuadro fonético o signográfico de lo que es el idioma aymara, ¿sí? Recuerden, solamente existen estas letras, ¿no? Mm, que- estas letras en el idioma aymara, ¿ya? No existe ninguna otra letra, ¿ya? Recuerden que solamente pueden escribir con todas estas letras que se encuentran en este cuadro. Ya, si alguna letra no está, simplemente no existe en el idioma aymara, ¿ya? Algún momento en las primeras clases hemos identificado, ¿no? ¿Qué letras no hay? Por ejemplo, la E, la G, la D, ¿no? La C, ¿sí? La Z, ¿no? Entonces, hay varias palabras que no están aquí, simplemente dejan de utilizar eso para la escritura del idioma aymara, ¿ya? Último repaso de este cuadro fonético. Todos enciendan sus micrófonos. Micrófono na kante sipham. Enciendan, enciendan. Todos repetimos, todos repiten después de mí. Ya, vamos. Pa, A, pa, a, A, pa, ta, A, a, ka, A, cha, cha, A, A, ka, ka, a, A, pa, A, pa, A, 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 pa. Ka, Eso, muy bien. Ahora, a ver, eh, Helen Adanoc, a ver, Buen día. Em, a ver, repita, repita. sí, P, P, No, conjuga con vocal A. perdón, con la A. Pa, pa, No, 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 a ver, pa, una vez más. pa, pa, a, ta, ta, a, cha, 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 ta, perdón, ca, 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 ja, Eso, muy bien. Poquito más de práctica, está muy bien. Ezequiel Ayaviri, a ver, Ezequiel. Pa, 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 ta, ta, a, cha, 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 ka, ka, a, pa, a, y ja. Ya, un poco más lo que es postvelar, todo esto, ¿ya? Y aspiradas y explosivos, igual hay que repasar, ¿ya? A ver, José Ademar Cortés, José, Pa, 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 ta, sa, ta, cha, 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 ka, 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 ja, ¿ya? Las explosivas hay que practicar todavía. A ver, Ángela Tobar, Ok, profe. Pa, pa, no, no, a ver, empezar desde la P. pa, No, ¿por qué pa?
Hemos dicho las simples igualito que el español. A ver, P, P, pero conjuga con A para que sea fácil, ¿ya? O sea, puedes decir solamente el sonido, pero se te va a complicar, ¿ya? Conjuga con la vocal A. pa, 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 ta, 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 k, No, la che, la k, che, la che, la che. allá, cha, 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 ka, No, ka, la K, la K. ka, 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 No, la K. A ver, k, ¿por qué K? ka, En español, ¿cómo se pronuncia la K? ka, Ah, ok. ka, ka, ku, no, No. ka, 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 h, Ya, todito, hasta el español creo que tienes que practicar. Hemos dicho la primera clase, segunda clase, la simple es igualito que el español, o sea, no hay que modificar nada, ¿ya? Pa, ta, cha, ca, ¿no? Y obviamente la Q, la X tiene su propio sonido. Ahora, en postvelares no es fuerza, les he dicho, ¿no ven? Tienen que pronunciar desde la garganta y este gráfico les he mostrado desde la primera clase, ¿no ven? Ah, ¿no ven? No estoy diciendo, "Ah", no, nada, ninguna fuerza, simplemente es el punto de articulación. Ah, ¿no ven? Nada, ningún esfuerzo, ¿sí? Entonces, eso tienen que tener bien claro, ¿ya? Me estoy dando cuenta que no están practicando algunos. Tienen que ¿Puedo practicar, repetir? ¿ya? A ver, Wira Untoja, a ver, Wira. Eh, Sí, pa, 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 ta, 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 cha, 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 ka, 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 ja. ¿Ya? Las explosivas te falta todavía. Practica, practica, ¿ya? Ok, sí. Bien, van a seguir practicando, ¿ya? Esto tiene que dominar la pronunciación. Si no se Mm, domina la pronunciación, no van a poder escribir, ¿no ve? Entonces tiene que dominar, ¿ya? Está bien. Ahora vamos a empezar con lo que son los saludos, ¿ya? Saludos. Profesor, Sí, disculpe, adelante. ¿podría usted hablarnos antes de pasar a los saludos sobre los diptongos? Claro que en Alemania no hay diptongos, pero Ah, ya. Sí, por favor, gracias. Diptongos. Diptongos se conoce como lo que es el choque de vocales, ¿ya? Así en simple, ¿ya? ¿Qué significa? Por ejemplo, en español tenemos, a ver, palabras que sí o sí necesitamos choque de vocales. Por ejemplo, ¿qué, no ve? Porque si no, no tiene sonido, ¿no ve? Entonces aquí hay choque de vocales. Podría ser, no sé, lingüística, ¿no? Choque de vocal, ¿no? ¿Qué más? A ver, hay varias palabras, ¿no? Que tienen choque de vocales. En español es Cielo, normal, ¿ya? cielo, miel. O cielo, ¿no? Cielo, Peine, oído. oído, ¿no? Entonces, todos estos son diptongos, choque de vocales, ¿ya? En Aymara no existe choque de vocales. Entonces, vamos a decir, Aymara no, ¿ya? No existe. Ahora, ¿por qué o cómo? Por ejemplo, van a ver libros escritos, de hecho, él publicó un libro, se llama Aymara, ¿sí? Entonces, todos me han criticado, tú que dices que no existe, ¿por qué? ¿No ve? Ah, pero esto está escrito en español, ¿no? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, este caso, ¿no? Hay choque de vocal, ¿no ven? Cuando hay choque de vocal en el idioma aymara,
La vocal I, la vocal I se cambia por la Y, ¿ya? Y la vocal U se cambia por la W. W. Ahí está. Esta es la regla para para los diptongos, ¿ya? Ejemplo, esta palabra, aymara, ¿no? Entonces, aquí hay choque de vocal, ¿no ve? Entonces, simplemente la I o la U puede cambiar. La A siempre se va a mantener. Entonces, la I cambiamos por la Y. Ahora, aymara, ¿no ve? Por ejemplo, hay un grupo famoso en Bolivia, se llama, así es, ¿no? Huayna Huila, ¿no ve? Así creo que es, ¿no? Ah, no, así creo que han puesto Huila. Huayna, no, algo así, está escrito pero mal, ¿ya? Huayna Huila. Entonces, aquí hay doble error, ¿no? Entonces, Huayna, Huayna, ¿no? Así más o menos, ¿no? Pero simplemente esto cambiamos por la W. Huayna, ¿no? Huila, ¿no? Esto por la W. Huayna, Huila, ¿no ve? Además que estos son nombres propios, no es necesario, pero eso es un ejemplo, ¿ya? A ver, ¿qué palabras hay en Aymara? Mm, no sé, me estoy inventando. Hay una población, ¿ya? Se llama, en español lo ponen así, Cuipa, ¿ya? Cuipa. Entonces, en Aymara, si tuvieran que escribir, esta I tendrían que cambiar por la Y, ¿no? Cuipa, ¿eh? La Y. Entonces, no hay dos vocales juntos en una palabra en el idioma aymara, ¿ya? Si existiera eso, la I cambia por la Y y la U cambia por la W. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí. Sí. Listo, ¿Ya? Yatishiri. Eso Yatishiri, ese sería en el caso así como en la escritura, pero en la pronunciación se... No, pues normal, la Y, la Claro. W, o sea, todo, en la Pero escritura y en la pronunciación. en algunas palabras, profe, creo que la W lo leen como la U. En aymara es Es- más o es- menos así, y siempre es así, ¿no? Por ejemplo, Huayna, ¿cómo Eh, leen? A ver. son como vocales que no exactamente existen en Aymara, pero se pronuncia. No, la W existe, ¿no? No, el I y el U. Perdón, perdón. El I y el U, Pero ya no es vocales, pues ya no son vocales. La Y ya no es vocal, ya es consonante. que se pronuncia, creo que son las vocales E y O. Ya, pero los vocales alófonos ya hemos aclarado, ¿no ve? ¿Estabas en la clase de vocales alófonos? Ah, no, lo siento. Ah, ya, tienes que repasar los videos. Ujú, Están escritos ejemplos de vocales alófonos. Los vocales alófonos es otro. Estos ujú, son temas de diptongos. ¿Estamos claros? sí, A ver, repaso, a ver. ¿Cuándo se pronuncia como E, como O? A ver, ¿qué me podría decir? son los alófonos. Ya, pero ¿cuándo? Hay una regla específica que hemos dado. Con Después postvelares. el ja, Cuando después el yo, ja, y después Cuando el- la letra está acompañada de la K, J, con un K, No, la consonantes K no no. perdón, Q. U. Todos los postvelares hemos dicho, no se van a olvidar eso. Es una regla, o sea, no es cuando pronuncio con E, nada, no tiene que adivinar nada, por eso les he dado una regla, ¿no ve? Cuando la vocal I y la vocal U se encuentran con cualquiera En de K, estas letras, ¿no ve? K, K, K. Y la X. Estos cuatro letras nada más es. Con cualquiera de estos, la I o la U, se pronuncia como E o como O. Eso ya está, ya han escrito palabras, ¿no ve? Por ejemplo, no sé, colque. ¿Cuál vocal cambia aquí al momento de pronunciar?
La Los U dos. y la U. Dos. Los dos. Entonces, esto vamos a pronunciar como si fuera O y esto como si fuera E. Sí. Eso la pronunciación. Colque, porque esta U se encuentra junto a la K y esta I también junto a la Q, ¿no? Q, perdón. Ujú. Ya, eso ya hemos aclarado. Ahora no estamos hablando de eso, estamos hablando de vocales diptongos, choque de vocales. ¿Está claro? Sí. Entonces, aquí la vocal ya se convierte en consonante, ¿no? Entonces, no tiene que pronunciar como I, como U, sino como corresponde, ¿no? Entonces, por ejemplo, cui, ¿no? I, ¿no? Guay, ¿no? Guay, ¿no? ¿Sí? Entonces, como W, como Y tiene que pronunciar. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro hasta aquí? Sí, todo claro. Muy bien. Seguimos. Ahora sí, saludos. ¿Ya? Saludo Neymara Aruntasiña. Pero esta es la acción, ¿no? Aruntasiña, saludarse más o menos sería, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo decimos saludos? Aruntasin, Arunak. Ah, ahora sí, saludos. ¿Ya? Palabras para salud. Los saludos en Aymara son bien fáciles, ¿ya? Em, De hecho, los saludos son muy exagerados en el Aymara, ¿sí? En cada momento, como no había reloj, entonces se utilizaba el sol, la luna, las estrellas, diferentes indicadores para saludarse, ¿no? Por ejemplo, aski cantati, aski wilta, aski algo, aski oro, aski hype o aski aroma, aski chapchapte, no sé, pues, ¿no? Pero sin embargo, nosotros vamos a utilizar el formato del español. En el español decimos buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿no ve? Tres saludos básicos. Entonces, eso vamos a adoptar, ¿ya? Primera palabra, uru. Esto significa día, ¿ya? Uru, día. Haipu, haipu. Esto es tarde. Haipu, tarde. Aruma, esto es noche, noche, ¿ya? Uru, día. Haipu, tarde. Aruma, noche. ¿Sí? Tres palabras. ¿Sí? A ver, apréndanse ahorita. Es fácil de aprenderse, ¿no? Uru, haipu, aruma. ¿No ve? A ver, practiquen, practiquen. Uru, Haipu, Aruma. Eso, muy bien, Patricia. A esto vamos a sumar una palabra que se llama ASCII. ¿Ya? ASCII significa bien, significa bueno, ¿no? Bueno, ¿sí? Eso significa ASCII. ¿Ya? Listo. Cuatro palabritas, mira, cuatro palabritas. En base a estas cuatro palabras, ahora vamos a conjugar, ¿ya? Entonces yo quiero decir buen día. Aski, uru, kipan. Simplemente estoy aumentando la terminación, mira. Esto voy a colocar en negrilla. Aski, bien, bueno. Uru, día, ¿no ve? Kipan, buen día. Esto va a ser buen día, buen día. Ahora quiero decir buenas tardes, ¿no? Aski, ¿cómo se dice tarde? Haipo. Eso, hai u. ¿Eh? Aski hai ukipan. Buenas tardes. Quiero decir buenas noches. ¿Cómo se dice noche? Aruma. Aruma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos cambiado? Nada, básicamente. Uru, haipu, aruma. La terminación se mantiene normal. ¿Está claro? ¿Se entiende?
Sí. ¿Qué significa kipan? Simplemente son sufijos. Más adelante vamos a ver sufijos. En este caso, véanlo como una terminación nada más, ¿ya? ¿Se ha entendido, saludos? ¿Está todo claro? Profesor, ahí Pero, dice Ascu ¿podría repetir? Arumikipa. Buen día, debe decir hacer buenas noches. ¿Qué significa aruma? Noche. Ok, entonces esto es buenas noches. ¿Sí? Haipu, tarde. Uru, día, ¿no ve? Esos son los tres saludos. Ahora aquí hay que sumar lo siguiente. En Aymara, y eso es cultural, ¿no? No se saluda como en español, buen día, ¿sí no ve? Sino se menciona, ¿no? Buen día, hermano, hermana, tío, tía, ¿no? Así se saluda, ¿ya? Entonces, un saludo normal sería Aski, Uru, Kipan, Hila, ¿no? Aski, Uru, Kipan, Hila, ¿no? Esto es hermano. Siempre esto es cultural, ¿ya? Entonces, no van a saludar así como en español, ¿ya? Entonces, siempre van a sumar, pero por lo pronto, apréndanse esto, ¿ya? Ahora, Eh, sí, adelante. lo siento. Ah, yo no sé, yo estaba viendo un libro, le dice Gila a quien tiene su edad, pero a quien es, cuando es más viejo, también tiene otro. Sí, ahora pues, todavía cuando veamos familia y vamos a ver, ¿ya? Cómo se es Entendí. tío, tía, hermano, hermana, ahí, ¿ya? Pero por lo pronto podemos utilizar Gila, que es hermano, y Cuyaca, que es hermana, Ujú, ¿ya? entendí. Gracias. Ahora, esto obviamente va a variar, o sea, por ahora estamos colocando como ejemplo nada más, ¿ya? Ujú, está bien. Una pregunta, Yatichiri. Adelante. ¿Es igual si estás hablando con muchos? ¿El saludo es igual ¿Sí? o Igualito. cambia? Ya, Ahora, ok. por ejemplo, podrían ser varios hombres, digamos, ¿cómo se Como pronuncia? Hilanaka. Naka. Ya, O son varias mujeres, ¿no? Cuyaca, Naka. ¿Eh? ya, muchas gracias. Askurukipan, Hilanaka, Askurukipan, Cuyacanaka, ¿no? O puedo generalizar y decir todos, Takeni, ¿no? Askurukipan, Takenitaki, ¿no? ¿Ya? Takeni es todos, ¿ya? Entonces, pero siempre va a haber eso, es cultural, no pueden decir Askurukipan, ¿no? No, eso es como algo falta de respeto, ¿no? ¿Qué le pasa? Así más o menos te van a decir, ¿ya? Entonces, Tikiri, estos ¿puede escribir todos? Takeni, ¿ya? Esto es todos. Ya. Ahora se van a aprender estos tres saludos, ¿ya? Para la próxima clase, todos los saludos van a ser en Aymara, ¿ya? Esto aquí, ya saben, van a colocar, puede venir lo que sea, ¿no ve? Gila, cuyaca, tata, mama, ¿no? Huayna, tabaco, no sé, ¿no? Aski uruquipan, aski aipuquipan, aski arumaquipan. Ahora, ¿cómo es la contestación? Por ejemplo, yo le digo a Blanca, aski uruquipan, cuyaca blanca, ¿no ve? ¿Cómo me contesta? La contestación tiene una pequeña variación. Aski urukipa nai. ¿Sí? Voy a quitar la negrilla aquí, ¿no? Simplemente aumentan esto. En realidad, esto es aski urukipa na ya, ¿no? Aquí simplemente sin la vocal, con edición vocálica de esto, y el último sufijo que sería ya, ¿no? Ahora aquí edición vocálica y decimos Askirukipanay, ¿no ve? Askirukipanay, Gilata Román, seguro me dice Blanca, ¿no ve? Ahora, igualito en tema de lo que es la contestación en la tarde, ¿no? Yo le digo Aski Ukipan Cuyaca Blanca, ¿no? Y ella me dice Aski Ukipa Nay Gilata Román, ¿no ve? Yo le digo Aski Ukipan Cuyaca Blanca y ella me dice Aski Ukipanay Gilata Román, ¿no ve? La contestación simplemente
agregamos AY, ¿no? Pero ya les he dicho, esto es la vocal de este sufijo y aquí está, este sufijo ya está sin vocal, con edición vocálica. ¿Ya? ¿Se ha entendido? ¿Está claro? Sí. A ver, Kuyaka bi Lista. wira, aski urukipan Kuyaka wira. Askiurukipanay, ¿cómo le puedo decir? Yatichiri, sí. Ok, ya te quiero, está bien, muy bien. Kuyaka Blanca Fernández, aski haipukipan. Aski haikukipanay yatichiri. Ok. Kuyaka Elizabeth, aski haipukipanay, Kuyaka. Aski haypukipanaya tichiri Román. Ok, Waliki, muy bien. Facilito, ¿no? Esos tres saludos se van a aprender para la siguiente clase. Tienen que dominar así de memoria, sin leer. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Sí. ¿Alguna Sí. duda, pregunta? Sí, una pregunta. Esto estamos traduciendo más o menos del español al aymara, o sea, los estamos calcando más o menos en cómo funcionamos en español, pero nos decía que la forma de o sea, había muchas formas de saludar. ¿Cuál, cuáles son esas formas? Y no se guiaban por el tiempo, nos decía. Por ejemplo, Ya, la estructura sigue siendo lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, en la mañana, a esta hora ya sería Wilta, ¿no? Entonces, sí, Aski Wilta Kipan, ¿no? Aski o- Wilta Kipanay, ¿no? Cuando ya sale el sol, ya sería Alwa. Aski Alwa Kipan, ¿no? Aski Alwa Kipanay, ¿no? ¿Me dejo entender? Simplemente son sí, expresiones de tiempo, ¿ya? ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? ¿Qué significaba el profe Kipan? Esa partita más. Son sufijos nada más. Ahora véanlo como terminación nomás. No estamos viendo sufijos, sino se van a complicar queriendo desglosar eso, ¿ya? Entonces concéntrense en la parte amarilla, ¿ya? Eso les marca. Uru es día, hype es tarde, aruma es noche. Listo, eso ténganlo claro, ¿ya? Sáquense una captura, algo, van a practicar. La siguiente clase practicamos en parejas, conmigo, tema de saludos, ¿ya? Ya vamos a aprender presentación personal. ¿No hay ninguna pregunta, duda? Y una preguntita más. eh, es más, o sea, se utiliza más, por ejemplo, decíamos ASCII Uruquipan, Cuyaca, pero se usa más decir Cuyaca más el nombre de la persona o puede ser solamente Cuyaca. ¿Cuál es la manera más educada, o sea, o lo que se usa más? Solamente Cuyaca, ¿no? Ok, no es necesario el nombre de la persona. Exactamente. Ok, Que Cuyaca es hermana, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decimos hermano aquí en español, no, pues hermano es nuestro hermano, ¿no? Si no es hermano, no es hermano, ¿no ve? Pero allá sí, no, culturalmente todos son hermanos, todos son hermanas, ¿no? Si es mayor de ti, es tu tío, es tu tía, ¿no? Así es. sí. Muy bien, Ukaka Michur, ¿ya? Hasta ahí el día de hoy. Practiquen para la siguiente clase. Tienen que practicar y los que no han visto, o sea, no han entrado a alguna clase, también les he pasado en el grupo un enlace en el cual están todos los videos, ¿no ven? Entonces tienen que ver, ¿ya?